A lo largo del mundo existen casos que han sido investigados por la iglesia, psiquiatras, policías y testigos. Casos donde el sufrimiento psicológico no explica lo que ocurrió. Con este video reuní información de los exorcismos más estudiados de la historia, aquellos que dejaron registros, informes médicos, notas de sacerdotes y análisis que aún hoy generan debate. No son historias creadas para películas. Son hechos que marcaron a comunidades enteras y cambiaron la percepción del mal en la cultura moderna. Tú decidirás si quieres encontrar una explicación a estos casos. El exorcismo de Anneliese Michael ocurrió en Alemania en 1975 y su seguimiento duró un año entero. Uno de los casos más polémicos documentados. Anneliese era una joven alemana con historial médico de epilepsia, pero con episodios que médicos y familiares no supieron explicar, entre ellos estaba rechazo violento a objetos religiosos, voces que decía escuchar y fuerza física fuera de lo normal. Durante 10 meses se realizaron 67 exorcismos autorizados por la iglesia, cada uno documentado en cintas de audio donde se escuchan múltiples voces hablando simultáneamente. Lo que pocos mencionan es que Anneliese realizó hasta 600 genuflexiones al día, quiere decir que se arrodillaba bruscamente 600 veces al día durante meses, lo que rompió sus ligamentos y destruyó sus rodillas por completo, por lo que sus padres tenían que cargarla para realizar esos 67 rituales a los que fue sometida. Posteriormente, Anneliese murió en 1976, lo que llevó a un juicio legal histórico contra sus padres y sacerdotes. Hasta el día de hoy su caso se usa como referencia para estudiar la delgada línea entre enfermedad mental y experiencias inexplicables. Al día de hoy se pueden encontrar algunos registros de audio de sus rituales, a continuación te dejo un fragmento de uno que pude encontrar. El caso que inspiró a la famosa película de El Exorcista, quien en la vida real no fue una niña, sino un niño conocido como Ronald Doe. Este seudónimo se lo otorgó la iglesia para cuidar su privacidad. Esto sucedió en Estados Unidos, en 1949. Sus experiencias comenzaron tras jugar con la tabla Ouija. Testigos documentaron ruidos violentos en las paredes, objetos moviéndose solos y la película muestra su cabeza girando, aunque la realidad fue mucho más cruda. En su pecho, comenzaron a salir arañazos que formaban las palabras legibles, una de ellas y, la más aterradora fue la palabra, Louis. El nombre del lugar donde los demonios exigían que llevaran al niño para continuar su tormento. Además, el primer sacerdote que intentó ayudarlo terminó con una herida de 100 puntos en el brazo tras ser atacado por Ronald, con una fuerza sobrehumana. El ritual duró semanas y requirió a múltiples sacerdotes. Los registros oficiales hablan de levitación, voz alterada, y ataques físicos a los exorcistas. El caso se encuentra archivado en documentos del hospital Alexian Brothers. El niño sobrevivió y vivió una vida adulta relativamente normal, pero jamás volvió a hablar del tema. En Sudáfrica, en 1906, existe el caso de Clara Germana Cele, una joven interna en una misión católica. Las monjas comenzaron a notar comportamientos inexplicables, entre ellos, notaron que hablaba idiomas que no conocía, como polaco y alemán, también describía secretos personales de cualquier persona que entraba en la habitación, y mostraba una fuerza imposible para su edad. Durante el exorcismo, testigos afirmaron que levitó más de 1 metro sobre su cama, cayendo violentamente solo cuando arrojaron agua bendita sobre ella. Sus gritos fueron descritos como no humanos. Lo que convierte en espeluznante y misterioso al caso de Clara en los archivos del Vaticano, es que su piel emitía sonidos como los de una serpiente y sus articulaciones se inclinaban en ángulos imposibles, rompiendo sus huesos sin que ella emitiera un solo grito de dolor. Tras días de ritual, Clara fue liberada y vivió muchos años sin recaídas conocidas. El caso de Maryland, protagonizado por Robbie Mannheim, un caso menos famoso pero igual de impactante. Robbie, un adolescente, sufría ataques donde su cuerpo se arqueaba de forma imposible.
Durante las noches, su cama se movía por sí sola y se escuchaban rasguños dentro de las paredes. Los reportes originales de la familia en Maryland describen sonidos de goteo incesante que nadie podía localizar, seguido de arañazos debajo del suelo, como si algo quisiera salir. Lo más perturbador ocurrió en la escuela de Robbie, donde su pupitre se elevaba y salía disparado hacia el pasillo frente a sus compañeros, obligando a sus padres a buscar ayuda fuera de la medicina tradicional. El exorcismo fue dirigido por sacerdotes jesuitas, específicamente, por el padre, Edward Hughes, en el Hospital Universitario de Georgetown, Maryland. Durante el rito, Robbie logró soltarse de sus ataduras y cortó el brazo del sacerdote con un resorte de colchón, obligando a detener la sesión. Cuando la situación empeoró, la familia huyó a St. Louis, Missouri, donde después de 30 noches de ritual el niño fue liberado. Durante 1842, en Alemania ocurrió un exorcismo protestante, en la que la señorita Gottliebin Ditus fue torturada por casi 2 años. Gottliebin era una joven campesina donde se mudó a una casa donde se mencionaba que ocurrían cosas aterradoras. Al poco tiempo, se documenta que empezó a ver luces extrañas, a una mujer fallecida con un niño en brazos que la perseguía por las habitaciones. Lo que hace a este caso perturbador es que la joven expulsaba objetos imposibles por la boca. Durante los ataques, vomitaba puñados de arena, vidrio caliente y según los registros clavos oxidados de 10 centímetros que aparecían en su boca de la nada. Los médicos de la época quedaron atónitos al ver que su cuerpo podía moverse como si no tuviera huesos, y en varias ocasiones, sus pies y manos se tornaban negros, como si se estuvieran pudriendo en vida. Tras el final del exorcismo realizado por el padre Johann Blumhardt ocurrió el momento por el cual es conocido este caso. Tras los 2 años de ritual, Catherine, la hermana, también empezó a manifestar síntomas y tras la liberación de ambas, una voz inhumana salió gritando de Catherine: "Jesús es el vencedor". Tras este suceso, ambas fueron liberadas de su tormento. ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el exorcismo más aterrador de Estados Unidos? Bien, pues ese título se lo lleva el exorcismo de Anna Eklund. En 1928 ocurrió el, considerado por muchos, el exorcismo mejor documentado y más aterrador ocurrido en Estados Unidos. A diferencia de los casos anteriores, la posesión de Anna fue accidental. Se dice que su propio padre y su tía, quienes practicaban magia negra, maldijeron su comida con hierbas rituales desde que era niña. Su tía murió poco antes de que Anna empezara con los síntomas, pero se cree que fue el primer espíritu en entrar en ella. Anna presentaba síntomas clásicos: repulsión violenta a símbolos religiosos, fuerza descomunal, conocimiento ocultista sin explicación. Anna hablaba lenguas muertas con una voz que no era humana, insultando a los sacerdotes con secretos que solo ellos conocían. Este ritual ocurrió en el convento de Loa, en el cual ocurrieron sucesos como la levitación de Anna, la expulsión de hierbas de la boca de Anna, como tabaco mascado y líquidos negros de olor insoportable. Durante el exorcismo el padre Theophilus Risinger sufrió alteraciones físicas que se manifestaron en hinchazón de abdomen, al punto de parecer que iba a explotar, y sus ojos se hundieron en sus órbitas hasta que solo se veía el blanco. Al final, tras un grito que se escuchó en todo el convento, Anna quedó libre. Pasó el resto de su vida en paz y falleció en 1959. Toda esta documentación fue transcrita por una monja del monasterio de Loa, la cual ayudó y participó en este exorcismo. El más antiguo de los archivos de hoy recae a 1634, en Loudun, Francia. Uno de los casos más estudiados de la historia. En el convento de monjas ursulinas, las monjas comenzaron a sufrir ataques repentinos, convulsiones, insultaban y gritaban en idiomas desconocidos. Lo que ocurrió en Loudun no es un secreto. Este exorcismo se realizó frente a cientos de personas que viajaban desde todo el país para ver a las monjas contorsionarse. La madre Juana de los Ángeles llegó a mostrar estigmas en sus manos que deletreaban los nombres de los demonios que las habitaban, como Asmodeo y Zabulón, mientras que acusaba al sacerdote Urbain Grandir por ser el causante de mandar a los demonios a poseerlas.
El caso terminó con uno de los juicios más famosos del siglo XVI. Durante el juicio se presentó un contrato físico presuntamente firmado por Grandir, el sacerdote, y varios demonios, incluyendo Belcebú y Leviatán. El documento estaba escrito al revés en latín, y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Al final, el sacerdote Grandir fue torturado y brutalmente quemado vivo en la hoguera en 1634, jurando su inocencia hasta el último suspiro. Lo más perturbador fue que tras su muerte, las manifestaciones no cesaron, lo que sugiere que el mal o la locura de las monjas era mucho más severa. México entra dentro de este recopilatorio, haciendo mención del caso de Margarita Gutiérrez. Margarita fue una mujer del México rural, que según los registros comenzó a manifestar comportamientos erráticos tras visitar un lugar prohibido y realizar prácticas de santería mal ejecutadas. El registro del sacerdote describe a la mujer con una fuerza que rebasaba la de 5 hombres y además hablaba con voces dobles. Dentro de la leyenda urbana se comenta que durante el ritual de exorcismo, la cara de Margarita comenzó a deformarse a tal punto de tomar la apariencia de un animal salvaje y sus uñas crecían y se endurecían en cuestión de segundos, dejando marcas profundas en las paredes de adobe de su habitación, siendo descrito como transmutación humana. Lo más perturbador ocurre cuando Margarita comenzó a levitar mientras su cuerpo desprendía un fétido olor a azufre y carne podrida. Durante las últimas sesiones Margarita vomitó una madeja de pelo negro con espinas. Debido a que México no contaba con las herramientas suficientes para contactar con los altos mandos de la iglesia, el exorcismo fue realizado por un sacerdote local y un curandero. Debido a la falta de experiencia de los tratantes y después de muchos días de trabajo, Margarita se rindió entrando en un estado catatónico del cual ya nunca despertó. Aún así fue considerado por los religiosos como un exorcismo exitoso. Puerto Rico. 1990. Juan José Fred fue un joven cuya Buda cambió tras experimentar con tableros de adivinación, en su mayoría caseros. Documentado por la diócesis local, durante el ritual principal, los presentes reportaron que Juan arqueaba su cuerpo de forma imposible, además de que presentó distorsión vocal. Los testigos afirmaban que durante la crisis, de la garganta de Juan salían hasta 3 voces distintas al mismo tiempo. Una que suplicaba ayuda, otra que prefería blasfemias en latín antiguo y una tercera que emitía un sonido similar al del metal oxidado siendo arrastrado. Se menciona que sus pupilas desaparecieron por completo, dejando sus ojos totalmente blancos y su cuerpo obtenía una temperatura tan alta que el agua bendita de evaporaba antes de tocar su piel. Se menciona que el exorcismo tuvo que realizarse en total secreto debido a la violencia de la entidad. Por último, Juan demostró xenoglosia, el cual es la capacidad de hablar idiomas que no conocía, y reveló secretos de los sacerdotes presentes. Tras varias sesiones agotadoras, Juan quedó en un estado de debilidad extrema. Aunque se dice que fue liberado, los locales mencionan que nunca volvió a ser el mismo, manteniendo su mirada perdida y un miedo irracional a la oscuridad absoluta. Entrando a la recta final de este iceberg, uno de los personajes más famosos de la cultura del ocultismo y casos paranormales es la mundialmente conocida pareja de los Warren, Ed y Lorraine, a los cuales se les han hecho una gran cantidad de películas relacionadas con sus investigaciones. Dentro de sus investigaciones se encuentra el archivo de la familia Smurl, en West Pittston, Pensilvania. Este caso duró de 1974 a 1989 y es uno de los casos más agresivos documentados por los famosos investigadores Warren. Tras una inundación en 1972, la familia Smurl tuvo que mudarse a una casa dúplex. Lo que empezó como un olor a azufre y manas que resplandecían en las paredes, escaló rápidamente a agresiones violentas físicas sin precedentes. A diferencia de los casos habituales, aquí la posesión no fue de un individuo, sino de un hogar completo. Durante los exorcismos, los Warren afirmaron que la entidad se manifestaba con gruñidos, insultos y ataques físicos. Lo perturbador del caso ocurre cuando los Warren confirmaron que en la casa habitaba un demonio íncubo que abusaba físicamente de los miembros de la casa. En este caso se realizaron 3 exorcismos que no funcionaron de inmediato.
El demonio incluso seguía a la familia cuando salía de vacaciones, demostrando que el demonio no estaba atado a la casa, sino más bien, a la familia. Finalmente en 1986, un cuarto exorcismo pareció traer la paz, aunque la familia terminó mudándose tiempo después. Como penúltimo caso, existe un caso de negligencia, puesto que dentro de la historia existen casos con hechos incomprensibles e inexplicables, pero también existen los errores, en los que se ha tratado de actuar por cuenta propia por la mezcla de la fe extrema y ha terminado en fatalidades. Esto sucedió en Rumanía en 2005 en el monasterio de Tanacu. Irina Corcini, una joven de 23 años que creció en un orfanato, llegó al monasterio ortodoxo de Tanacu para visitar a una amiga. Poco después comenzó a tener ataques de risa incontrolables y a gritar que escuchaba voces demoníacas. El sacerdote y las monjas pensaron que estaba poseída y realizaron exorcismos sin autorización formal. Irina murió durante el ritual, lo que desató un escándalo internacional y un debate profundo sobre los límites del exorcismo. Para expulsar al supuesto demonio, el sacerdote y las monjas encadenaron a Irina a una cruz de madera, le taparon la boca con una toalla y la dejaron sin comida y agua por 3 días en una habitación helada. Los testigos afirmaron que a pesar de la fragilidad de la chica contaba con una fuerza descomunal, con la cual se liberó de sus ataduras en varias ocasiones y que maldecía en lenguas que no podía comprender. A pesar de esto, la Iglesia Ortodoxa condenó el procedimiento y fue llevado a juicio, donde el sacerdote Korogenau fue condenado a 7 años de prisión por homicidio y la Iglesia lo excomulgó. A pesar del juicio, muchos testigos afirmaron que Irina mostraba síntomas que no podían explicarse con un diagnóstico médico. Hasta este punto hemos visto casos que aparentan no tener una explicación y que fueron obras de algo sobrenatural. Sin embargo, los escépticos siempre buscamos un fundamento válido para no caer en lo del último caso, una tragedia. Bien, pues para terminar este iceberg tenemos el caso del Dr. Richard Gallagher. Ocurrió en Estados Unidos, en el año 2008, siendo este el caso menos longevo de este iceberg. Este documento, a diferencia de los anteriores, fue archivado y documentado por un psiquiatra y no por la Iglesia. El Dr. Gallagher es un profesor de psiquiatría clínica y durante décadas fue escéptico, hasta que se encontró con un caso que la ciencia simplemente no pudo explicar. Una chica apodada como Julia, era una suma sacerdotisa de un culto satánico que buscó ayuda. Durante la evaluación psiquiátrica, Julia comenzó a levitar, 15 centímetros sobre el suelo frente al doctor. Lo más perturbador fue que Julia, sin conocer al doctor, comenzó a contar secretos y pecados del doctor en un latín perfecto, una lengua que ella nunca había estudiado. Tras varias pruebas, el Dr. Gallagher concluyó que no era una enfermedad mental, sino una inteligencia maliciosa externa, lo que controlaba su cuerpo. Él no buscaba demonios, el Vaticano lo llamó para descartar esquizofrenia o trastornos de personalidad. Sin embargo, tras evaluar miles de pacientes, afirma que aproximadamente un 0,5% de los casos presentan fenómenos que desafían las leyes de la física. Según el Dr. Gallagher, fue el primer caso en el que aceptó que algo no humano estaba presente. Posteriormente el ritual fue exitoso, pero Julia desapareció del mapa meses después. Como pudimos ver, los exorcismos más famosos del mundo tienen 3 elementos en común: testigos múltiples, fenómenos inexplicables y un impacto profundo en sus comunidades. Algunos casos parecen no tener explicación y otros una explicación psiquiátrica. Creas o no en lo sobrenatural, estos eventos son parte documentada de la historia humana. Son relatos donde la fe, el miedo y lo inexplicable se encuentran en el mismo cuarto. Con esto hemos llegado al final de este iceberg. Desde los gritos en el monasterio Tanacu, hasta los archivos científicos del profesor Gallagher, y solo una pregunta queda flotando. ¿Son estos casos simples fallos de la mente humana, o realmente existen entidades que esperan un momento de debilidad para reclamar un cuerpo como suyo? Dime en los comentarios cuál de estos casos te pareció el más real. Los estaré leyendo desde las sombras. No olvides suscribirte y activar la campanita. Soy Octale Returns y esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.